Fíjese que hay un libro de un tema cultural muy, muy interesante que se titula Música y Trabajo, organizaciones gremiales de músicos en Chile desde 1893 hasta 1940. Una investigación muy profunda en este segmento, en este capítulo de la historia de la música en Chile, desde la perspectiva del trabajo. Una investigación que va a ser presentada, este libro va a ser lanzado el próximo jueves 6 de enero a las 18:30 en Valparaíso Profundo. Esto queda ahí en el pasaje Fischer 24 del Cerro Concepción, pasaje Fischer 24 del Cerro Concepción. Esto es ahí muy cerquita de la calle Urriola, en ese lugar de Valparaíso está el pasaje Fischer, está Urriola que separa los cerros Alegre y Concepción, y al frente de Fischer está la escala Apolo que lleva hasta el Paseo Yugoslavo. Ahí está el Museo de Bellas Artes del Cerro Alegre. Tremenda investigación que se va a lanzar el próximo jueves 6 de enero. Nos acompaña la autora de este libro, autora de esta investigación, la musicóloga Ailín Carmi. Ailín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ailín. Qué alegría Gracias. tenerte acá. Oiga, este apellido es parte también de la historia de Valparaíso. Había una joyería Carmi. ¿Hay una relación ahí, Ailín? Hay una relación no tan directa, pero somos del mismo grupo de migrantes palestinos que llegaron a Chile Claro que sí. en el 48. Claro que sí, un local comercial, la joyería Carmi, emblemática, también en Valparaíso. Este libro lo va a publicar Ediciones Ariadna, el hilo de Ariadna, famoso mito también ahí, por supuesto, de la historia y de la mitología griega. Ailín, un gusto saludarte. Pablo, si tú quieres decir algo. Sí, no. Pablo te quiere saludar. Hola, Aileen. Y sobre Hola. este tema, yo estaba leyendo un poco el resumen sobre lo que tú haces de la historia de la música y uno empieza a escuchar y a mirar hacia atrás. La música chilena, hasta una cierta etapa, era casi toda folclórica en Chile. Después, como de los años 50, empieza a abrirse el camino hacia otras tendencias musicales, pero todo, incluyendo uno podía leer libros y todo era como casi música folclore de este país, desde Arica a Punta Arenas, Sí, con diferentes matices. Sí, Ailín, de inmediato vamos a comentar lo que, por supuesto, lo que plantea muy importante Pablo, pero partamos por lo más básico. ¿Qué te motiva, Ailín, a realizar esta obra, Música y Trabajo, organizaciones gremiales de música en Chile, Ailín? Bueno, esta es una investigación que realicé durante hartos años, durante 4 años, más otro par de años de traducción y reescritura. Lo que me motivó es que en realidad cuando pensamos a la música y a los músicos solemos pensarnos en géneros musicales, en artistas, en distintas canciones, por ejemplo, y que muchas veces pensamos a los géneros de manera separada, sin mucha interconexión entre ellos, y en realidad cuando uno conversa con los músicos o cuando ve sus registros, sus historias, siempre hay conexiones y siempre están en diálogo los géneros, porque muchas veces los músicos hacen distintas cosas porque ese es su trabajo, porque son trabajadores y en general las personas que venimos de la musicología y de los estudios del arte en general nos cuesta mucho pensar a la música como un trabajo y a los músicos como trabajadores, y yo pienso que eso ha sido un problema que al final también ha tenido un impacto en sus propias condiciones laborales, en sus propios, por ejemplo, acceso a los derechos sociales. Entonces eso fue lo que me motivó para poder como escarbar un poco, indagar en el pasado, en la historia de la música en Chile desde esa perspectiva. Qué apasionante trabajo. Ailín, Carmi, ¿cuál es tu formación educacional, tu formación que te lleva a investigar sobre este tema, Ailín?
Sí, yo soy socióloga de formación inicial y luego me especialicé en musicología. Soy doctora en musicología y en esas formaciones que me especialicé en mirar esta historia desde este lugar, desde esta perspectiva y también desde el lugar de Valparaíso, porque si bien en el título del libro dice Organizaciones Gremiales de Músicos en Chile, el punto de partida, los primeros capítulos están basados en la ciudad de Valparaíso, en el Gran Valparaíso en general, porque el estudio de caso aquí son las organizaciones gremiales que surgieron en la ciudad puerto, en Valparaíso, a fines del siglo XIX, como la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso y el Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso, que surge en el año 31, y los músicos que trabajaron acá en Valparaíso, en distintos géneros, como en el jazz, también en el folclore, como planteaban antes, en músicas bailables, en músicas también de orquestas. Entonces son músicos que trabajaron en los grandes teatros y los pequeños teatros y los locales de música en vivo de aquí de la región. Una vez más, Ailín, Valparaíso como centro, como cuna de tantas iniciativas que luego tienen réplica a nivel nacional. Básicamente en Santiago, Valparaíso lideraba este tema. En tu última frase, tú describes el ambiente que había fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Era otro mundo para el arte y la música, Eileen. Da la idea, por supuesto que hoy los tiempos son incomparables, hoy día tenemos la tecnología, pero tú te metes en ese relato histórico de la descripción de ese otro Valparaíso, Aileen. Claro, porque antes de 1914, Valparaíso era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad portuaria industrial, digamos, ¿no? Con mucha vida urbana, mucha vida nocturna, mucha migración y llegada también, no necesariamente de migrantes que venían a instalarse, pero de personas de paso desde distintos lugares del mundo a hacer negocios, a trabajar, a probar suerte. Y por otro lado también un movimiento obrero importante en el país que también migra hacia esta ciudad y ahí en el fondo chocan y se producen distintas condiciones que llevan también, ¿no?, a darle una fuerza importante al movimiento gremial. Aileen Carmi nos acompaña a esta hora en el Twitter Café de Radio Valparaíso, tal como estamos conversando. Ella es autora de este libro, Música y Trabajo, Organizaciones Gremiales de Músicos en Chile, entre 1893 y 1940. Aileen Carmi es socióloga, como nos explicaba, y también musicóloga con un doctorado en esta especialidad. Pablo, sí, adelante. No, me estaba acordando recién de lo que dice Ailín con referente al tema musical, como tal, como dices tú, Valparaíso, un puerto llegado de migrantes, de mucha gente, claro, belga, hasta 1914 fue su esplendor con claro, la construcción del canal de Panamá. Y uno claro. Observa la cantidad de barcos que tenía la bahía de Valparaíso. Claro que se tendría que refundar una música muy mezclada, italiana, española, asiática, árabe, ruso, y uno dice... Y el otro día conversábamos acá con una persona que están tratando de reparar un órgano en la iglesia que aquí hay en la calle San José, y acá en Valparaíso hay un francés que se dio cuenta que en Chile y en Valparaíso habían órganos de larga data y que podía hacer una gestión en repararlo. Y ahí tú también dices, toda esa música en algún momento se tiene que haber mezclado con algún común denominador. Digamos, yo no soy de los años 40, pero mis abuelos escuché y se tocaba mucho jazz y foxtrots. Sí, justamente, o sea, desde los años 20 ya el jazz y el foxtrot y todas estas músicas bailables como de origen afro-norteamericano llegaron a Valparaíso antes que al resto del país. O sea, Valparaíso fue la puerta de entrada de esas músicas y muchos músicos de estos gremios de los que hablo en el libro fueron grandes exponentes de esas músicas, como el compositor, investigador y folclorista y jazzista Pablo Garrido,
Él fue un músico porteño de esta época, que fue de los grandes exponentes del jazz en Valparaíso y en Chile en general. O sea, él es reconocido por instalar esa música en el país, por formar la primera orquesta de jazz en Chile, en Valparaíso específicamente, y también él es uno de los líderes gremiales de los músicos. Él funda distintas organizaciones gremiales de músicos, él lidera un movimiento, organiza un primer congreso de músicos en Chile, en el fondo muy consciente también de la condición laboral de los músicos, de él mismo y de sus colegas, y cuáles eran las necesidades que ellos tenían, y las ponen ahí sobre la mesa en un congreso, las transmiten por la prensa, escriben cartas a los ministerios correspondientes pidiéndoles ciertas acciones y ciertas leyes en favor de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Entonces ahí también hay músicos, ¿no?, bien importantes en ciertos géneros, bien precursores, que también fueron importantes en el movimiento social de los músicos también. Y fíjate que me trajiste a colación este tema de las grandes bandas que habían en Valparaíso, que había bastante, en el fondo, mirando a la famosa Tijuana Brass, que era, oye, uno recorría los cerros de Valparaíso y al final parece que estaban todos escuchando lo mismo y estaban con, ¿cómo se llama?, grande sonoridad, ¿ya? Y sobre todo para estas fiestas de Año Nuevo, que parece que las bandas tropicales hacían furor en Valparaíso. Claro, también estaba la orquesta Guambalí, que si bien era de Santiago, era muy querida y muy popular acá en Valparaíso, en los cerros sobre todo, y ahí también tocó un músico que era Luis Sarabia, quien también pianista muy importante, que tocó en la orquesta Guambalí y también tocó después más adelante en orquestas de tango. Entonces eso también muestra un poco esta convivencia, ¿no?, de géneros que a lo mejor a veces viéndolos de afuera pensamos que son distintos, tal vez opuestos, que no se tocan mucho, pero cuando uno empieza a mirar así a los músicos de manera más profunda, digamos, mirando qué es lo que hacen, cuál es su trabajo, uno se encuentra con estos diálogos que un mismo músico tocaba en géneros distintos. Oye, Ailín, tú haces un recorrido por todas estas agrupaciones, organizaciones gremiales de músicos en Chile, pero pones el énfasis, por supuesto, en Valparaíso. Sí. Haces todo un trabajo, este tema de respecto de investigar las bandas de jazz, qué sé yo, el tema de la ópera. Y también estaban los pianistas de cine, que eran toda una necesidad cuando las películas no tenían banda sonora, Ailín. Claro, justamente tú lo has dicho, eran como el plato fuerte, ¿no?, de muchos eventos, de las exhibiciones de películas del periodo silente, en que, claro, tal vez en otros países habían grandes orquestas, ¿no?, que acompañaban, pero eso también tenía que ver con un tema de presupuesto. Y acá, claro, habían algunos teatros que tenían pequeñas orquestas, pero la mayoría tenía pianistas. Y estos pianistas acompañaban las películas. Ahí, por supuesto, hay mucho todavía que investigar, porque ahí no tenemos, obviamente, grabaciones de ese periodo, pero sí hay ciertos relatos, hay ciertas fuentes que nos dan algunas luces. Por ejemplo, ahí hay un pianista de Valparaíso que fue muy conocido, para lo poco conocido que eran los pianistas del cine silente, los que acompañaban estas películas, que es Paul Salvatierra. Y este pianista que tocaba también, fue el primero en tocar un órgano con sonidos así de efectos especiales, digamos, de la época, que importaron de Estados Unidos para el Teatro Septiembre en Valparaíso, y él era como al que de alguna forma era como el más solicitado de los teatros de la época, de los cines de la época, y a la vez el público lo valoraba un montón. Y le gustaba ir a ver esas películas, a esos teatros, porque estaba él. Porque decían, voy a ver las películas al cine donde toca el maestro Salvatierra, porque él toca lo que yo le pido, porque él es muy carismático, es muy simpático, me gustan las músicas que toca. Y este señor Paul Salvatierra era también parte de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso. Era parte, no solamente era un socio, sino que era también parte de la directiva. Él era, en el fondo, un miembro activo,
era líder también y muy solidario también con sus compañeros de gremio. Qué tremenda investigación la de Ailín Carmi, nuestra invitada, está ahora en el Twitter Café de Radio Valparaíso con este libro, esta investigación, Música y Trabajo, que habla de toda la agrupación, las organizaciones de los músicos en nuestro país entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿Hay un lanzamiento del libro, Ailín? Sí. Explícanos cómo va a ser con público, se transmite por video. Cuéntanos Las quién dos cosas. Sí, el lanzamiento... Esto es el jueves a las 18:30 horas, jueves 6 de enero. Sí. Sí, el lanzamiento es contexto pandemia todavía, lamentablemente, así que es presencial, por suerte, pero con un aforo muy pequeño. Pero también se va a transmitir por los canales de YouTube y Facebook de Valparaíso Profundo, que es la sala de teatro que me facilitó el lugar para hacer el lanzamiento, a quienes aprovecho de agradecer. Y por lo tanto hay que inscribirse. ¿Ya? Hay que inscribirse en el correo musicalmemoria@gmail.com, ¿ya? musicalmemoria@gmail.com. Ahí se inscriben para poder asistir al lanzamiento y si no, lo pueden ver en la transmisión por los canales de YouTube y Facebook de Valparaíso Profundo. Y otra cosa, ahí vamos a lanzar el libro en formato físico. Pero el libro está publicado en acceso abierto, eso quiere decir que es un libro que está liberado, es gratis, en PDF, en digital, ¿ya? Entonces ahí pueden entrar al sitio web de la editorial, que es Ariadna Ediciones, o entrar al sitio web memoriamusicalvalpo.cl y ahí va a estar toda la información, ahí mismo se pincha el link y se descarga el libro de forma gratuita, en PDF. Y para adquirir el libro en formato físico, en el lanzamiento que vamos a hacer la próxima semana en Valparaíso Profundo o a través del correo musicalmemoria@gmail.com y podemos ahí hacer la transacción de forma directa. Y espero también hacer otros lanzamientos acá en Valparaíso y en Santiago en los próximos meses. Muy bien, musicalmemoria@gmail.com. Ailín Carmi, autora de este libro, tremendo aporte a la investigación histórica, al rescate de la memoria en el área de la música, tan fructífera, tan abundante en Valparaíso. Ailín Carmi, un abrazo grande, cuídate mucho, feliz año. Gracias por conversar con nosotros en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Muchas gracias, que estén súper bien, gracias por el espacio. Chao. Hasta pronto, tremenda investigadora, doctora en musicología, acá también en el Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Volvemos luego junto a ustedes.